Observa un mapa del mundo y verás que el extremo sur de Europa y el extremo norte de África prácticamente se tocan. Una vista más detallada muestra que estos continentes están separados por un tramo de mar conocido como el Estrecho de Gibraltar. En su punto más estrecho, entre Punta Marroquí en España y Punta Cires en Marruecos, el estrecho tiene tan solo 14 kilómetros de ancho. Sin embargo, curiosamente, nunca se ha construido un puente para conectar ambos continentes. Esto resulta especialmente desconcertante si tenemos en cuenta que hay más de 50 puentes en todo el mundo que tienen una distancia mayor que el Estrecho de Gibraltar. De hecho, el gran puente Dan Yang Hunshan, el más grande del mundo, tiene una longitud de 164 kilómetros, lo que lo hace 11 veces más largo que el ancho de este tramo de mar. Y en otras partes de la Tierra hay 10 puentes más que se extienden más de 14 kilómetros completamente sobre el agua. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ha construido ningún puente entre Europa y África? Bueno, prepárate para descubrir cómo grandes barcos, olas violentas e incluso algunas orcas siniestras han impedido que se construya un puente entre Europa y África. Antes de profundizar en las razones por las que no se ha construido un puente entre Europa y África, veamos por qué este cruce ha sido tan solicitado. Su importancia es innegable. Al fin y al cabo, proporcionaría una ruta fácilmente transitable entre continentes. Permitiría a 1.500 millones de africanos acceder fácilmente a Europa y a 740 millones de europeos a África. Con millones de personas cruzando el puente a diario, el turismo en las regiones que rodean el Estrecho de Gibraltar sin duda se dispararía. En 2022, Marruecos se situó como el segundo país africano más visitado por visitantes internacionales, aportando 9.000 millones de dólares al PIB del país. En 2023 se estima que los europeos representaron alrededor del 70% del total de los turistas en Marruecos. Con la introducción de una conexión con la costa marroquí, el turismo no haría más que aumentar, generando más ingresos para el país. Al otro lado del estrecho, España ya es conocida por su próspero turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, España fue el segundo país más visitado del mundo en 2018, con más de 82 millones de turistas. En cambio, su vecino cercano, Marruecos, representó poco más del 1% de esa cifra total. Quizás más turistas de Marruecos y de todo el continente africano podrían visitar España y Europa con la construcción de un puente de fácil acceso, impulsando aún más la industria turística de España y Europa. Y los turistas no son los únicos que podrían cruzar este puente. África es actualmente el cuarto socio comercial más importante de la Unión Europea. El comercio entre los continentes ha aumentado de forma constante a lo largo de los años, alcanzando un total de unos 295.000 millones de dólares en 2019. Actualmente, la mayoría de las mercancías se comercializan por barco o avión. Sin embargo, si las mercancías pudieran transportarse de un continente a otro mediante un tren de carga de alta velocidad, el comercio sería más rápido y económico. Después de todo, una travesía directa reduciría la dependencia de los buques de carga que recorren largas rutas marítimas o del transporte aéreo, que suele ser más caro que el ferroviario. Entonces, considerando que esta travesía podría conectar dos continentes, impulsando el turismo y el comercio, ¿por qué no se ha llevado a cabo? El Estrecho de Gibraltar no es solo importante por ser la puerta de enlace entre dos continentes, sino que también es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Es la única vía fluvial que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, por lo que los barcos lo atraviesan constantemente. En total se estima que más de 100.000 barcos lo atraviesan al año. Como referencia, el Canal de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, recibe el paso de 14.000 barcos al año, que representa tan solo el 14% del tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar. Si bien un puente entre Europa y África podría permitir el transporte de mercancías por trenes comerciales, también podría obstaculizar seriamente el paso de grandes buques por el estrecho. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la construcción de un puente de 12.8 kilómetros de largo sobre este trecho de mar tardaría años. El puente Río Niterói, que abarca más de 12.8 kilómetros de agua para conectar Río de Janeiro con Niterói, tardó 5 años en completarse. Obviamente, dada la envergadura de este proyecto, gran parte del estrecho quedaría intransitable a medida que comenzaran las obras. Y considerando que 100.000 barcos pasan por aquí cada año, es fácil imaginar el enorme impacto que tendría en esta importante ruta marítima mundial. La construcción es una parte, pero los ingenieros tendrían que asegurarse de que este puente no siga interrumpiendo esta crucial ruta marítima una vez que esté completamente construido.
Algunos buques portacontenedores de gran tamaño pasan por el estrecho, por lo que el puente tendría que ser lo suficientemente alto como para dar suficiente espacio libre a estos enormes barcos. Tomemos como ejemplo el CMA CGM Jack Sadi. Con 76 metros de altura, este gigante es uno de los portacontenedores más grandes del mundo. El calado de este buque es de unos 15 metros, por lo que más de 61 metros del barco están por encima de la línea de flotación. Esto significaría que el puente tendría que estar a al menos 63 metros por encima de la superficie del agua para darle espacio libre al buque, y eso sin mencionar la profundidad a la que se hundirán sus cimientos para llegar al fondo marino. Hablaremos más sobre esto adelante. Quizás haya una solución para esta situación marítima. ¿Y si la travesía de Europa a África fuera un puente levadizo? Cuando los barcos pasan, el puente levadizo podría simplemente dividirse en dos, inclinándose hacia arriba, permitiendo que cualquiera de esos barcos grandes tenga suficiente espacio libre para navegar. Aunque eso sería genial, el puente casi siempre estaría elevado, con 100.000 barcos pasando por él cada año, lo que equivale a aproximadamente un barco cada 5 minutos. El puente levadizo también tendría que elevarse cada 5 minutos. Y considerando que los puentes levadizos tardan unos 2 minutos en subir y cerrar, es fácil imaginar la rapidez con la que se acumularían los atascos. De acuerdo, el tráfico de esta ruta marítima descarta la posibilidad de un puente levadizo. Además, si alguna vez se construye un cruce aquí, deberá estar fácilmente a más de 61 metros sobre el nivel del agua. Aunque, como pronto descubriremos, la altura sobre el agua es la menor de las preocupaciones de este cruce. A pesar de que el punto más angosto del estrecho tiene poco más de 12.8 kilómetros de ancho, este tramo de agua es engañosamente profundo. Increíblemente, la profundidad promedio del estrecho es de 365 metros, con algunas secciones que caen vertiginosamente hasta 915 metros. Para que tengas una idea, eso es lo suficientemente profundo como para apilar aproximadamente 2 edificios y medio del Empire State. Cielos, en comparación, el estrecho de Golden Gate, donde se encuentra el puente Golden Gate, tiene una profundidad máxima de poco más de 91 metros, solo una décima parte de la profundidad del estrecho de Gibraltar. Está bien, pero ¿cómo se compara con el puente más profundo del mundo? Bueno, a ese honor le corresponde al puente Padma, que cruza en Ganges en Bangladesh. Aún así, la profundidad de los pilotes de este cruce sigue siendo solo 127 metros. Eso significa que si se construyera un puente sobre el estrecho de Gibraltar, necesitaría cimientos 7 veces más profundos que el puente más profundo del mundo, solo para asegurarse de que no se sumergiera en el mar. Pero la gran profundidad del mar no es el único problema para los ingenieros. Hay otro obstáculo muy por debajo del lecho marino del estrecho. Para explicarlo, permítanme darles una lección de ciencia. No se preocupen, les prometo que será rápido. Probablemente sepan que la corteza terrestre está compuesta por placas tectónicas, todas en constante movimiento, solo que muy lentamente. Precisamente el estrecho de Gibraltar marca el sitio de la falla transformante de las Azores Gibraltar, donde se encuentran las placas tectónicas africana y euroasiática y la microplaca ibérica. A medida que estas placas rozan entre sí, se atascan debido a la fricción. Con el tiempo esta tensión se acumula hasta que ¡pum!, se produce un terremoto. Como el estrecho de Gibraltar se encuentra justo encima de esa zona de falla, el área es propensa a una actividad sísmica considerable. Tomemos como ejemplo el terremoto de Lisboa de 1755. Este colosal terremoto midió alrededor de 9.0 en la escala de Richter, con epicentro ubicado justo al oeste del estrecho. Decir que fue devastador sería quedarse corto. Solo en Lisboa 12.000 edificios fueron destruidos. Para agravar aún más la situación, el terremoto desencadenó un tsunami, con olas de 6 metros que impactaron en Lisboa y otras de 20 metros en Cádiz, en el sur de España. El terremoto y el posterior tsunami trágicamente se cobraron la vida de hasta 70.000 personas en Portugal, España y Marruecos. Pero ese no fue el único terremoto que devastó las costas del estrecho. En 2004, el norte de Marruecos fue sacudido por el terremoto de Alhucemas, de 6.3 en la escala de Richter. La infraestructura de la ciudad no pudo hacer frente a los potentes temblores. Más de 2.500 edificios se derrumbaron y tristemente más de 6.000 personas perdieron la vida. Ok, ya se hacen una idea. Esta región es un foco de desastres naturales, pero eso no impide la construcción de puentes. En Japón, el puente de Akashi se construyó sobre la falla del estrecho de Akashi, conocida por su explosiva actividad sísmica. Las torres del puente fueron construidas con acero, lo que les confiere la flexibilidad necesaria para moverse con la tierra durante el terremoto. Dentro de las torres del puente también hay 20 objetos similares a péndulos, llamados amortiguadores de masa sintonizada.
Cada amortiguador cuelga de un marco. Si el temblor hace que el puente se incline en un sentido, los amortiguadores oscilan en la dirección opuesta, evitando que el puente se derrumbe. ¿Quién dice que el cruce del estrecho de Gibraltar no podría implementar mecanismos antisísmicos como este? Bueno, hay algo más que necesito contarles sobre la geología de este lugar. Los investigadores también han identificado que el fondo del estrecho tiene al menos dos profundos canales de arcilla cuaternaria. Estos canales consisten en depósitos de arcilla blanda y no consolidada, que pueden ser inestables y desplazarse fácilmente bajo presión o debido a la actividad geológica. Sí, probablemente no sea el mejor lugar, teniendo en cuenta el inestable pasado del estrecho, ¿no crees? Entonces, este cruce no solo tendría que abarcar al menos 12 kilómetros, sino que también necesitaría cimientos de 915 metros de profundidad, y de alguna manera ser a prueba de terremotos, a pesar del canal inestable en el que se construiría. Como probablemente ya se habrá imaginado, un proyecto tan masivo no es barato. Como referencia, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, un sistema de túnel puente de 55 kilómetros que conecta Hong Kong, Macao y China, costó 18.000 millones de dólares. Claro, el cruce de Europa a África no necesita tener 55 kilómetros de largo, pero considerando la profundidad de los cimientos y su necesidad de ser a prueba de terremotos, probablemente llegará a una cifra similar. Aunque sería genial hacer un viaje corto de continente a continente, con una factura tan elevada, no es de extrañar que las obras de este cruce nunca hayan comenzado. Además, no es que no haya otras formas de cruzar el agua. Varios ferries cruzan el estrecho a diario con dos rutas entre Tarifa y Tanger Villa, además de las Alguerizas y Tanger Med. Y para quienes sufren de mareos, también es fácil cruzar el estrecho en avión. De hecho, hay unos 1000 vuelos diarios de Europa al norte de África. Así que aunque un puente facilitaría aún más el acceso de Europa a África, no estoy seguro de que valga tantos miles de millones, considerando que podemos cruzar el estrecho fácilmente en ferry o en avión. Entonces, construir un puente aquí sería extremadamente difícil y costoso. Pero estos no son los únicos factores que frenan este proyecto. El puente cruzaría de España a Marruecos, lo que significa que ambos países tendrían que cooperar en la planificación, construcción y financiamiento del proyecto. Desafortunadamente, la relación entre ambos países no siempre ha sido la mejor. Para explicarlo, basta con observar las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de Marruecos. Si bien ambas se encuentran en el norte de África, estas ciudades son territorio español. Ceuta fue conquistada por los portugueses en 1415, antes de ser cedida a España en 1668, mientras que Melilla fue conquistada por los españoles en 1497. Incluso en el sur de Marruecos, Ifni fue conquistada por España en 1860. Como puedes imaginar, a la mayoría de los marroquíes no les agrada que España tenga espacios en su propio país. Tras la independencia de Marruecos en 1956, la gente intentó reclamar territorios que consideraban pertenecientes a Marruecos. En concreto, en 1957 estallaron violentas manifestaciones contra el dominio español en Ifni. Poco después, las fuerzas españolas contraatacaron, dando inicio a la Guerra de Ifni. El conflicto se prolongó durante 8 meses, causando más de 700 bajas en el bando español y unas 1000 en el marroquí. Afortunadamente, la hostilidad cesó en abril de 1958, con la firma del Tratado de Angra de Sintra, tras el cual España cedió su territorio en el sur de Marruecos, aunque al día de hoy España aún conserva sus territorios de Ceuta y Melilla en el norte. Por supuesto, Marruecos cree que las ciudades deben ser devueltas a su legítimo propietario. Por otro lado, España rechaza cualquier negociación sobre las dos ciudades. En cambio, insiste en que ambas han sido españolas durante siglos y son parte integral del Estado español. ¿Quién sabe a quién pertenecerán estos territorios en el futuro? Una cosa es segura, estos dos países no se llevan bien. Además, está el pequeño asunto de Gibraltar. Situado en la costa sureste de España, Gibraltar es un territorio británico de ultramar. Fue capturado en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española, y la corona española cedió formalmente el territorio a Gran Bretaña en 1713. Hoy, para gran disgusto de España, Gibraltar sigue siendo británico. Aunque el puente probablemente se construiría al oeste de Gibraltar, obviamente atravesaría el estrecho. Y dado que Gran Bretaña controla una parte de estas aguas, querrán tener voz y voto en cualquier asunto. Dada la magnitud del proyecto, la cooperación entre todos los países es crucial. ¿Sería posible que si España devolviera Ceuta y Melilla a sus legítimos propietarios y el Reino Unido hiciera lo mismo con Gibraltar, mejorarían las relaciones? Nadie sabe si eso podría ocurrir en el futuro.
Lo cierto es que si se va a construir un puente gigante y próspero de Europa a África, será necesaria la cooperación y el trabajo en equipo de todos los países involucrados. Si todo esto no fuera suficiente para convencerte de por qué no se ha construido ningún puente sobre el estrecho, existen algunas teorías más oscuras e inquietantes que te quitarán el sueño. Para algunos teóricos en línea, criaturas conspiradoras de este tramo de mar hacen que construir cualquier cosa aquí sea un asunto arriesgado. En mayo de 2023, una tripulación de marineros experimentados disfrutaba del atardecer mientras navegaban por el estrecho. De repente sintieron un golpe tremendo proveniente del casco del barco. Al mirar por la borda, se sorprendieron al ver que el timón del barco había sido arrancado. ¿Los culpables? Una manada de orcas que había atacado brutalmente el barco. Poco después, el barco empezó a inundarse y a hundirse. Aunque un bote salvavidas rescató a los pasajeros, el incidente los dejó bastante conmocionados. Sorprendentemente, no es la primera vez que orcas violentas causan problemas en el estrecho. De hecho, desde mayo de 2020, los investigadores han documentado alrededor de 700 incidentes de orcas que han embestido barcos en la zona. Entonces, ¿qué hace que estos animales sean tan agresivos? Las teorías van desde la escasez de alimento, las orcas ven los barcos como competencia por los festines de pescado, hasta otras que sugieren que estos enormes mamíferos simplemente hunden barcos por diversión. Como era de esperar, construir un puente en estas aguas amenazantes y repletas de orcas es todo un reto, sobre todo teniendo en cuenta que estas bestias pueden medir más de 9 metros de largo, nadar a 56 km por hora y tener una fuerza de mordida de 19.000 psi, casi 120 veces más fuerte que la de un humano. Combustible de pesadilla confirmado. Aunque se desconoce el motivo de su comportamiento, los ataques selectivos a embarcaciones demuestran su capacidad de reaccionar ante perturbaciones percibidas en el entorno. ¿Y qué es más inquietante que construir un puente de 14.5 kilómetros sobre el estrecho? Eso significa que el equipo involucrado en la construcción, como barcazas o buques de transporte, también podría ser embestido por estos gigantes del tamaño de un autobús, lo que retrasaría los plazos y aumentaría los costos del proyecto. Aún más importante, estas malvadas ballenas representan una amenaza para cualquier persona que trabaje en el puente. Muchas actividades como los de soldadores submarinos o buzos comerciales requieren trabajar bajo la superficie del agua. ¿Te imaginas lo aterrador que sería trabajar en el estrecho de Gibraltar con esas orcas que embisten yates al acecho? Y considerando que pueden hundir un barco en un instante, imagina el daño que podrían infligir a un humano que vieran en el estrecho. Pero estas orcas pueden no ser las únicas criaturas conspiradoras patrullando este tramo de mar. Según el antiguo historiador griego Diodoro Sículo, Hércules acortó el ancho del estrecho de Gibraltar para evitar que los monstruos del océano Atlántico entraran en el mar Mediterráneo. Ok, lo más probable es que el viejo Diodoro estuviera siendo un poco fantasioso, pero ante la pequeña posibilidad de que esté diciendo la verdad, eso significa que criaturas tan grandes que no pueden pasar por los 14.5 kilómetros de ancho del estrecho acechaban por estas aguas. ¿A qué crees que se refería Diodoro? ¿A algún buscapleitos de tentáculos gigantes? ¿A una criatura colosal parecida a un kraken? ¿Quizás incluso a una descomunal serpiente marina siniestra? ¿A alguien más le dio escalofríos? Sí, no sé tú, pero no sé lo feliz que me sentiría cruzando un tramo de agua que dicen que contiene bestias tan grandes. Rápido, sigamos adelante o me pondré a llorar. Sin embargo, a pesar de todas esas razones, las conversaciones sobre un puente que cruce el estrecho de Gibraltar no han cesado. En 2004, el arquitecto estadounidense Eugene Sui tuvo una idea extravagante. Propuso construir un cruce de 14.5 kilómetros entre Tarifa y Point Ceres. A ambos lados, el primer kilómetro del puente se extendería desde la costa, antes de descender gradualmente hacia un túnel submarino de concreto impermeable, durante 3.2 kilómetros a una profundidad máxima de 198 metros. Eso haría que el puente de Sui sea lo suficientemente profundo para evitar obstruir a los barcos, pero también mucho más superficial que el lecho marino de 915 metros. Mientras los barcos navegan por encima, el túnel tendría cientos de vehículos moviéndose a través de él. Con 24 carriles, autos, autobuses e incluso trenes podrían circular bajo las olas del estrecho. Después de unos pocos kilómetros, el túnel se inclinaría hacia arriba, encontrando, y tengan paciencia conmigo, una isla flotante de 4.8 kilómetros de ancho en el medio del estrecho. Pero esto es solo el comienzo. La isla contendría un complejo turístico, un teatro y unos 150 aerogeneradores. Aún más impresionante es que las turbinas eólicas se complementarían con 80 turbinas submarinas debajo de la isla.
Según Tsui, el puente generaría suficiente energía renovable para abastecer a la ciudad de Cádiz en el sur de España, así como a todo Marruecos. Mejor aún, basándose en la generación de electricidad que produciría la isla, el puente pronto recuperaría su costo de 10.000 millones de dólares. Suena increíble, pero dudo que 150 turbinas eólicas y 80 submarinas sean capaces de abastecer a Marruecos, una nación de casi 40 millones de habitantes. Después de todo, los investigadores estiman que se necesitarían unas 48.000 turbinas eólicas para abastecer el Reino Unido, cuya población es solo 30 millones más que la de Marruecos. De todas formas, la ambiciosa idea de Tsui ciertamente haría que viajar por el estrecho fuera divertido. Además de generar electricidad, servir como destino turístico y todo sin necesidad de cimientos profundos para puentes. A pesar de eso, no estoy seguro de cuán realista suena el proyecto. En primer lugar, ¿cómo podría flotar una isla de 4.8 kilómetros de ancho? ¿Y cómo exactamente logra un enorme túnel de concreto permanecer a una profundidad de 198 metros sin hundirse hasta el fondo del mar? Y ni siquiera quiero pensar en cómo toda esta cosa resistiría en caso de un terremoto. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra forma de cruzar este estrecho? Digamos, un túnel que pase por debajo de su lecho marino. Ya en 1930, España propuso construir aquí un túnel submarino que permitiera a los vehículos cruzar con seguridad entre África y Europa. Sin embargo, los investigadores que realizaron el estudio descartaron esta posibilidad. El fondo marino estaba formado por una roca extremadamente dura, lo que hacía imposible perforar un túnel a través de ella. Para solucionar este problema, un ingeniero sugirió fijar un túnel de concreto prefabricado del fondo marino con cables de alta tensión muy largos. Previsiblemente, dado que estábamos en la década de 1930, el plan se consideró extremadamente difícil y demasiado poco realista. Aunque esta charla sobre el túnel puede sonar fantástica, no sería el primer túnel construido para conectar dos países. El Eurotúnel o Túnel del Canal de la Mancha que une el Reino Unido y Francia se inauguró en 1994 y costó alrededor de 30.000 millones de dólares. Este túnel tiene más de 48 kilómetros de largo, lo que lo hace 3 veces más largo que cualquier cruce potencial entre Europa y África. Entonces, ¿cómo fue que el Eurotúnel obtuvo el visto bueno? Bueno, para empezar, el canal solo se sumerge hasta 76 metros en su punto más profundo, menos de una décima parte de la sección profunda del estrecho de Gibraltar. Además, el fondo marino del canal está formado por tiza, lo que hace que la construcción de túneles sea más sencilla en comparación con el fondo marino del estrecho de Gibraltar. Durante décadas las conversaciones sobre túneles se fueron calmando. Esto fue así hasta 1979, cuando España y Marruecos acordaron realizar estudios sobre la viabilidad de un túnel bajo el estrecho. Se les ocurrió el enlace fijo del estrecho de Gibraltar entre Europa y África. Esto consistiría en un ferrocarril que recorrería más de 805 kilómetros, desde Madrid, España, hasta Casablanca en el oeste de Marruecos. Lo más importante es que aproximadamente a la mitad del recorrido, el túnel atravesaría el estrecho de Gibraltar. Los ingenieros han recomendado que si se construyera un túnel no debería estar en el punto más angosto del estrecho, sino desplazarse hacia el oeste entre Tarifa y Tánger. Esto implica que el túnel tendría que atravesar 27 kilómetros de agua, lo que lo haría aproximadamente el doble de largo que cualquier cruce en una sección más angosta del estrecho. En la ruta revisada, el túnel tendría una profundidad máxima de 457 metros, aunque es aproximadamente 6 veces más profundo que el canal del Túnel de la Mancha. Todavía es solo la mitad de la profundidad del cruce más angosto del estrecho. Por muy prometedor que suene, para que este túnel se materialice, los ingenieros aún tendrán que superar la extrema dureza del fondo marino, así como el siempre presente problema de los terremotos, razones por las que se ha hecho poco para que este túnel se haga realidad. Pero eso podría cambiar pronto. En 2023, Portugal, España y Marruecos fueron elegidos como países anfitriones del Mundial de Fútbol 2030. Se celebrará el centenario de la Copa Mundial y por primera vez, 3 países de 2 continentes serán anfitriones del torneo. Sin duda, los aficionados querrán viajar entre Portugal, España y Marruecos para los partidos de la forma más rápida y eficiente posible. Y quién sabe, tal vez esta sea la motivación que necesitan para construir túneles. En junio de 2023, España desembolsó alrededor de 2.5 millones de dólares en financiamiento para un estudio de diseño del túnel propuesto. Revelaron que el enlace ferroviario podría transportar hasta 12.8 millones de pasajeros entre los 2 continentes por año. Además, tardaría solo 5 horas en llegar desde Madrid a Casablanca, 7 horas más rápido que viajando en coche y ferry. Parece que después de casi 100 años de debates, quizás esa ilusoria travesía de Europa a África finalmente se haga realidad.
Mientras continúan las conversaciones entre España y Marruecos sobre la construcción de un túnel bajo el estrecho, quién sabe si en el futuro veremos finalmente un cruce que se extienda de continente a continente. Pero lo que sí es cierto, al igual que mis malos chistes de papá, el estrecho de Gibraltar no es algo que vaya a superar pronto. Y con eso cerramos el asunto por ahora. Antes de irnos, ¿cuál crees que es la razón principal por la que nunca se ha construido un puente entre Europa y África? ¿Y crees que veremos algún cruce construido en el futuro? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.